Ok. Bueno, siempre parto de la clase anterior para esta, porque como es normativa, es bastante olvidable, algunas cosas son bastante volátiles porque quedan en el momento, así que vamos a pasar rápidamente la anterior, así como venimos haciendo todas las clases, y hoy terminamos la política única de certificación, ¿sí? Y entramos, y que tal vez terminemos, el acuerdo de suscriptores, ¿sí? Recuerden que ahora en esta materia vamos a ver en detalle todo lo que tenga que ver con lo que hay detrás del telón de firma digital, por lo tanto hay que ver acuerdos de suscriptores, políticas únicas, manual de procedimiento, eso seguramente vamos a iniciar la próxima clase, ¿sí? Y tal vez terminemos hoy con políticas de suscriptores. Entonces ahora nos toca hacer un pasaje rápido por lo que vimos eh, la clase pasada, así muy rápido, e iniciar, digamos, la partecita que nos falta con respecto a las claves criptográficas, ¿sí? Vamos a ver. Bueno. Bueno, en la clase 4 vimos todo lo que es referido a certificados y hoy la terminamos. Sí, hoy terminamos de ver los aspectos del certificado, pero que tienen que ver con la parte de clave y con la parte de suscriptores. Lo que vimos en la clase pasada desde el punto de vista de los ciclos de certificado son los requerimientos operativos. ¿Sí? Solicitud, procesamiento, emisión, aceptación y todos los detalles que tienen que ver con el uso de par de clave. En la próxima clase seguramente ya vamos a ver el proceso en sí mismo de cómo funciona matemáticamente, eso todavía no vimos, y cuáles son las condiciones para modificar. Bueno, cuáles dentro de las solicitudes, cuáles, por qué usábamos el OTP, ya lo vimos funcionando, ¿sí? Registro de solicitante, validación de identidad, bueno, todo lo que tiene que ver con respecto al procedimiento de solicitud y validaciones de datos, ¿sí? Cuando finaliza este proceso de emisión de certificado, cuando hay una aprobación, perdón, o rechazo por parte de la autoridad de registro. Tiene que ver con, bueno, la medida toma de medidas de los datos biométricos, tiene que ver con la veracidad de la información que se cruza versus lo que nos brinda el solicitante, ¿sí? Bueno, dentro de la emisión hay una aprobación por parte del ACE y se firma digitalmente poniéndolo a disposición del suscriptor a través de esta clave que dijimos que era una clave privada y una pública, ¿sí? Se lo notifica mediante correo, se le informa que ya tiene su certificado en condiciones de ser utilizado, ya sea para firmar cosas o para validar información, se encuentra disponible para el suscriptor, ¿sí? Bien, después, bueno, vimos la parte de qué tipo de dispositivo puede usarse, cómo se informa si hay una revocación, qué significaba revocar. Acá estamos hablando del uso de clave privada. ¿Cuáles son las obligaciones que tiene el suscriptor al respecto? Y por el otro lado, ¿cuáles son las obligaciones de pseudonimización? ¿Sí? Respecto a este punto de informar. ¿Quiénes eran los terceros usuarios? ¿Sí? ¿Cuáles eran las obligaciones de los terceros usuarios? ¿Se acuerdan quién era el tercer usuario que les pregunté y alguien no recordaba cómo era? ¿Qué hace entonces un tercer usuario? ¿Se acuerdan que entramos a un validador público en donde yo, como tercer usuario, lo que puedo hacer es validar si lo que me están enviando firmado digitalmente es correcto, está dentro de la ley, está vigente y puedo tomar a la firma como válida, ¿sí? Entonces, un tercer usuario hace uso de un validador para reconocer si el documento que me están enviando está firmado digitalmente de forma correcta. Básicamente lo que hace es verificar la validez del certificado digital, entre otras cosas, ¿sí? Bueno, ante una modificación tengo que informar, eso ya lo vimos. ¿Qué informaba yo si modificaba, por ejemplo, mi mail? Si había un cambio en el DNI, qué sé yo, si le extraviaba ahí un cambio en el número y en el vencimiento. O sea, toda la información que tenga que ver con validación de datos la tengo que informar. Y en todo caso, suspender o revocar el certificado.
que habíamos dicho que se revoca, que se accede a un listado de revocados que está disponible, ¿sí? ¿Por qué razones puedo revocar? ¿Sí? Porque yo lo solicito porque, por ejemplo, trabajo en el gobierno y no lo voy a usar más, si el certificado fue emitido en información falsa y al momento de la emisión se verificó eso. Si se determina que los procedimientos de emisión y verificación han dejado de ser seguros, por ejemplo, ante un hackeo, ¿se acuerdan que habíamos visto eso? Si hay una resolución judicial que impida que esa persona pueda firmar cosas, también se lo revoca por ese pedido judicial. O por resolución de la autoridad de aplicación, por ejemplo, porque eh, no se pudieron resguardar los datos de forma segura, entonces también hay una solicitud por parte de la R de revocar todos los certificados emitidos, por ejemplo, por esa sucursal o por esa filial que actúa de emisor de certificados. Bueno, ¿qué más? Bueno, acá ya vimos cuáles son las situaciones bajo las cuales se puede revocar un certificado, ya la vimos en detalle, no la vamos a ver ahora, solamente estamos haciendo una pasada rapidita para que entren en onda. ¿Quiénes pueden solicitar la revocación? ¿Bajo qué circunstancias? Bueno, también ya la vimos. Hay cosas que voy a ir anotando. Después de finalizar la política única de, de certificación, sí vamos a hacer un práctico, pero solamente para fijar los conceptos más importantes, ¿sí? Eso sí, ya les prometo que el lunes o martes máximo les voy a subir las consignas porque decidí que terminemos hoy, que sería la política única, y a partir de ahí yo voy a concentrarme en las cosas más importantes y hacer un practiquito. ¿Para qué? Para que tengan consolidado en ese práctico la info más importante de la política. Próximamente va a venir el manual de usuarios, que tiene otra estructura que también vamos a tener que estudiar. Además tenemos el módulo de la emisión, cómo funciona RCA, bueno, varias cosas que ya vamos a ver, los métodos, digamos, que funcionan para la obtención de la firma. Así que estaría bueno que ir concentrando lo que ya vimos en algo más resumido, de modo que tengamos ese resumen a mano, ¿sí? Bueno, ¿cuál es el procedimiento de revocación? Ya lo vimos en detalle, todo eso no lo vamos a ver ahora porque ya está. Plazos para revocar, cuál era la disponibilidad que teníamos en cuanto a verificación y a la solicitud y a la respuesta a la revocación que estoy solicitando, y cuáles eran los procedimientos que se usan para emitir una revocación, cuáles son los servicios que se usan y cuál es la disponibilidad, ¿sí? Bien, todo esto tiene que ver con respecto al punto 1, cuando empezamos esta clase, que era emisión de certificado, ¿ok? Bueno, acá vimos los certificados disponibles, cómo se procesan, bajo qué servicios, dónde encuentra esa información. Bueno, acá bajo ninguna circunstancia, ¿cuál es la situación? Yo no puedo recuperar contraseña, ¿sí? Eso significa que no hay método de recuperación por una cuestión de seguridad. Acá vimos los planes de seguridad, bueno, vimos el aspecto físico, o sea, seguridad física, seguridad de gestión, con respecto a los roles que desempeñan las personas que desempeñan determinada función, cuántas tienen que ser, cómo identifico y autentico cada rol, cómo separo quién otorga la firma de quién es autoridad de registro, bueno, seguridad del personal, bueno, ya tiene que ver con la idoneidad de las personas dedicadas a esta tarea, cuáles son sus antecedentes laborales en cuanto a ética, por ejemplo, y a definición de tareas, porque recuerden que esto es una información confidencial que tiene muchísimo valor a nivel de datos personales. Por lo tanto, la persona que se hace cargo de la custodia de esta información tiene que estar en condiciones de hacerlo, ¿sí? Luego también la modernización se encarga del entrenamiento y la capacitación inicial de las personas que van a ser las proveedoras de certificados digitales. También, bueno, en ese contexto todo tiene que ser seguro, ¿sí? Y acá hablamos también dentro del plan de seguridad de la seguridad del personal. Cómo hay una actualización técnica, la rotación de cargos para no viciar el cargo, sanciones si si hay alguna omisión o hay alguna falta, cómo se contrata el personal, bueno, toda esa info ya la vimos bueno, que está dentro de la resolución, pero también está en esta política única de certificación.
todo lo que tiene que ver con las certificaciones, es decir, la emisión está en esta política, ¿sí? Cómo se protegen los registros, bueno, vimos cómo se conservan y se guardan los registros que voy llevando a cabo mediante actas, mediante libros, mediante planillas que no cualquiera puede ver, porque hay datos personales y demás, ¿sí? Bien. Y llegamos al cambio de claves criptográficas, que sí es la clase de hoy, ¿ok? Ahora entro y salgo a la clase que corresponde. Todo entonces, el contexto de la clase anterior era cómo se caracteriza la emisión del certificado. Ahora ya nos concentramos un poco más específicamente en lo que son las claves criptográficas que tienen que ver qué método se usa y demás, ¿sí? Bien. Vamos a compartir la clase 5. ¿Sí? Este era el título que quedó en stand-by en el anterior, que es el que vamos a continuar hoy. Bien. ¿Están todos viendo esta pantallita, ok? ¿Me confirman? Sí, Sí, profe. profe. Ok, perfecto. Bueno, así como trabajamos con la emisión en general del certificado, viendo todos sus aspectos, como por ejemplo la revocación, como por ejemplo la guarda de registros, o sea, todo lo inherente a emisión de certificados, hoy vamos a ver un poco de cómo se tienen en cuenta aspectos de las claves, ¿sí? Acá es todavía más técnico porque hablo de procedimientos, eh, por decirlo así, informáticos que tienen que ver con la emisión, el resguardo, y ahora ya hablamos de claves criptográficas. Con esta clase recién terminamos la política única de certificación. Y vuelvo a repetir, voy a subir unas cuantas preguntitas para que vamos concentrando la info, ¿sí? O bien la ven del archivo del PDF que subí, por eso no le subí archivo nuevo, porque es el mismo, o bien pueden ver las clases y de ahí vamos sacando la info, ¿sí? Acá no hay, quiero puntualizarles cosas porque es un mundo muy amplio de información, entonces yo prefiero que en algún práctico vamos puntualizando definiciones, procesos que nos dejen más libre, digamos, que no nos dejen libre a elegir de qué se trata cierto tema, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo les voy a poner, defina tercer usuario, defina defina suscriptor, quiénes son, cuántos días o bajo qué circunstancias se hace una revocación. Entonces, para que vamos puntualizando detalles de la emisión y que quede claro el proceso, ¿ok? Recuerden que en todas las presentaciones tenemos A, B, C, D, o sea, todos los pasos para emitir un certificado, por ejemplo, entonces vamos a ir concentrándonos como en lo más importante, porque al final vamos a tener como mucha información dando vuelta y ponerse a estudiar cada política va a ser como muy denso. Si ya en sí es densa la clase, ya tiene mucho de teoría y muchísimo que no va a cambiar esto, así que prefiero que lo vamos puntualizando y después ya los exámenes van a ser en función, el que estudie o el que lea y lo haga ya lo va a tener como resumido en los prácticos, ¿ok? Entonces, el lunes o martes le subo eso. Bien. Bueno, ¿qué tenemos que tener en cuenta acá? Acá se generan, fíjense que antes que nos generen claves para nosotros, voy a bajar esto, ¿sí? Hay un par de claves de la C modernización que ha sido generada con el mismo sentido, nada más que en otro nivel, la C raíz le genera este par de claves y tiene una validez, una vigencia de 10 años. Para C modernización, plataforma de firma digital. ¿Por qué? Porque a partir de ese certificado se firman otros certificados que son los que caen en cascada hacia abajo, teniendo en cuenta la jerarquía de que ya habíamos hablado. Hace modernización, después estarán las autoridades de registro, después las oficiales de registro, y todo ese nivel depende de un certificado principal que es el que se le da o el que genera la C raíz a hacer modernización, en este caso para plataforma digital, y de ahí hacia abajo se va generando esa cadena de certificados, ¿sí? Entonces, ese licenciamiento, perdón, tiene una vigencia de 10 años. La otra licencia tiene una vigencia de 5 y en todos los casos el cambio de claves
de la sede de modernización, en este caso de plataforma digital, implica que AC Raíz emita un nuevo certificado, por las razones que fueran. Se revocó por seguridad, se revocó, hubo un hackeo o hubo un cambio en la normativa, hubo un cambio en los procesos de seguridad, o sea, todo implica, todo cambio que implique vulnerabilidad o posibilidad de vulnerabilidad implica un cambio en el certificado, ¿sí? Entonces, también hace modernización, recibe un certificado que lo habilita para firmar los siguientes, ¿sí? Si la clave privada de hacer modernización que lo hace, se hace a través de personal autorizado, está comprometida, por ejemplo, lo que yo les decía recién, se procede a revocar y esa clave ya no se puede usar en un proceso de emisión de certificado. O sea, todo tiene que ver con el mismo sentido, sea a nivel suscriptor, en este caso, fíjense que estamos hablando de hacer modernización, pero estamos hablando de las mismas circunstancias, ¿ok? Entonces, una pregunta de parcial puede ser, a ver, bajo las mismas circunstancias se puede revocar un certificado de harmonización que un certificado de un suscriptor, es decir, si por ejemplo su clave privada está comprometida por algún proceso externo, la respuesta ¿cuál sería? Si hay un peligro y hay de divulgación o hubo algún evento que me ponga, que genere una vulnerabilidad para esa clave, ¿qué creen ustedes? ¿Da igual o no? Si yo sé hacer modernización, ¿tiene sentido que revoque ese certificado y emita uno nuevo? ¿Sí o no? ¿Qué opinan? Imagínense que hacer modernización le da certificado a todo el mundo, es decir, desde autoridades hasta oficiales de registro, hasta el mismo suscriptor, dependiendo de cómo se organice la oficina. Entonces, ante una vulnerabilidad, corresponde, sería lo correcto decir, corresponde revocar ese certificado y que la C raíz emita uno nuevo. Sí, ¿ok? ¿Por qué? Porque está siendo comprometida toda una estructura a partir de un certificado que está vulnerable. Entonces, no tiene sentido no hacerlo, o sea, no revocar y emitir uno nuevo por cualquier cosa, que por cualquier cosa significa vulnerabilidad. ¿Mm? Bueno, acá tenemos planes que contraponen a incidentes y recuperaciones ante desastres. Desastres, cuando me refiero a desastres, son eventos que están fuera del control, que tienen que ver con la naturaleza, que tienen que ver con el resguardo, pero que no dependen de más nada que de algo externo referido a la naturaleza, ¿sí? Entonces, yo tengo que tener un plan para continuar operativo. Es decir, ¿qué pasa si hay un terremoto? ¿Qué pasa si hay una inundación? ¿Qué pasa si, o sea, esos que pasan muy graves o muy complejos son los que dan lugar a un plan de continuidad de operación, ¿sí? Fíjense que dice que hay requerimientos que tengo que organizar para recuperar recursos de quien otorga certificados en caso de una falla o un desastre, ¿sí? Entonces, cuando eso sucede, tengo que estar preparado para identificar registros, reportes, gestión de incidentes, recuperación de fallas inesperadas o sospechas de fallas de hardware, software y datos, porque recuerden que esto está todo funcionando en servidores de nación. Y servidor de nación para eso tiene que tener un sistema de backup que esté funcionando, por ejemplo, en otro lugar físico, no en donde están los servidores principales, para que si esto se cae o se incendia el edificio o lo que fuera, pueda seguir operativo como transparente al usuario, pero en otro lugar sin y poderme mantener el servicio que habíamos dicho en la clase anterior. Todos los servicios como son 24/7, ¿se acuerdan? Bueno, ese 24/7 también está vinculado a este sentido, que es cuando ocurre un desastre. Entonces, todo el servicio que brindo tiene que estar respaldado por un plan de continuidad de operaciones ante un desastre. Desastre que puede venir de un incendio, desastre que puede venir de una inundación, de un terremoto. Bueno, por supuesto, siempre hay niveles de extremo, pero ante un incendio en el edificio, por ejemplo, donde están alojados físicamente el servidor, o en realidad los servidores y la gente que está desarrollando, tiene que haber un plan para continuar y un plan de backup o un plan de recupero, como le quieran llamar, en otro lugar físico diferente al edificio principal que me permita seguir operando si el principal falla, ¿sí?
Eso es muy técnico, pero significa eso, digamos. Se cae acá, sigue funcionando acá y yo mantengo el servicio 7 por 24. La gente no se da cuenta que este servidor se cayó, que esto se dejó de funcionar, que se quemó la fuente de un servidor. Eso es lo que sucede para cuando yo digo hay un desastre. Si se rompió el aire acondicionado de donde funcionan los servidores, es un desastre, ¿sí? Por eso digo que hay niveles. Puede ser por incendio, puede ser porque se dejó de funcionar el aire acondicionado, puede ser que dejó de funcionar el grupo electrógeno que, que empieza a andar cuando se corta la luz, porque ante un corte de luz no puede parar tampoco, y eso sucede en todos los lugares del mundo. Entonces, supongamos que el grupo electrógeno se quedó sin nafta, que suele suceder, tiene que estar preparado todo el sistema para levantarse en otro lugar físico que sí tenga respaldo y tenga la misma información para que el usuario siga emitiendo sus certificados como si nada hubiera pasado, aunque sucediera una restricción en el servicio, ¿sí? A eso se refiere cuando hablamos de desastres y continuidad de operaciones. Entonces, recuperación ante compromiso, sospecha de compromiso de la clave, también lo que les decía, si yo veo que si se detecta que hay una falla en o un riesgo en la clave que tiene la privada que tiene modernización, que se accedió, que se hackeó lo que fuera, la contraseña o que la persona pudo haberla brindado sin permiso, lo que fuera, puede pasar. Entonces, a eso se refiere con un plan de incidencias, ¿sí? Continuidad de operaciones en un entorno seguro es lo que le estaba diciendo. Cuando suceden los desastres, los procedimientos tienen que activarse para poder seguir operando 24/7. ¿Sí? Acá, por ejemplo, está más detallado en el artículo 33, donde se refiere a los servicios de infraestructura tecnológica que vimos en la clase 1 con un tercero, a ver en qué momento yo tengo que hacer uso de ese plan. ¿No? Bueno, acá hay otra instancia de parar, pero ya tiene otro sentido. El cese de actividades. Bueno, por ejemplo, se cierra la oficina porque se va a abrir en otro lado una más grande o porque realmente no vale la pena, ya tienen todo firma digital y el funcionamiento es mínimo. Bueno, entonces ante un cese de actividades se notifica, ¿sí? A la Secretaría, en realidad digo Secretaría de Modernización, pero es como se llame ahora, ¿sí? Esto tiene que ver, acuérdense, con la vigencia. Entonces, el organismo que esté vigente con el nombre que tenga hoy, ya voy a averiguar si cambió o no, tiene que hacerse cargo de estas tareas, ¿sí? Se notifica a ese organismo, a los suscriptores, a los terceros usuarios, a otros certificadores, por ser empresas privadas, lo que habíamos conversado, se revoca, hay una revocación, fíjense que todo el tiempo acá estamos hablando del nivel máximo, estamos hablando de no qué pasa con un suscriptor y no qué pasa con una AR, sino qué pasa con AC modernización si para, si hay un cese de actividad. Fíjense que dice revocación del certificado de la AC modernización PFDR, que era plataforma de firma digital, y los certificados emitidos, ¿sí? ¿Por qué dice revocación del certificado DAC y de los certificados emitidos? Porque no puedo tener un certificado madre que esté arriba inactivo y hacia abajo todo activo. Por lo tanto, cae toda la pirámide de certificados de empresas, suscriptores, terceros usuarios y se cierra, por decir así, esa AC, ¿sí? Que en este caso estamos hablando de la plataforma digital. Se hace la transferencia de custodia de archivos y documentación, ¿sí? Y claramente está todo identificado. Recuerden que para eso habíamos visto en la clase anterior cómo procede al registro, las personas que trabajan en ese registro, cómo se tiene guardada la información, bajo qué circunstancias, ¿sí? Entonces, si llegara a parar a hacer modernización, ¿qué tiene que suceder? En relación a la custodia de archivos, se cumple con idénticas exigencias de seguridad que cuando el certificador o su autoridad certificante se registró. Es decir, si para hacer modernización se hace lo mismo que si para una R o una C, por ejemplo, la que funciona en registro civil, cesa sus actividades porque se traslada al registro civil a otro lado, eso la misma forma que se trasladan los registros de custodia hacia un nivel superior, del mismo modo, hace modernización si para, tiene que hacer un traslado de registro, de información, de actas, por ejemplo, a hardware, de elementos físicos con los cuales se trabaja en esa oficina, pero en este caso, cuando hablo de modernización, hablo de todo lo que depende de hacer modernización, te traslada a la C raíz, por ejemplo. Y a C raíz verá
si lo arma otra C, cómo se llamará, cuál será la plataforma, cómo transmitirá la información para recopilar y para volver a replicar, etcétera. Y por todo, en el medio de todo eso, el servicio que se brinda, ¿sí? ¿A quién? Al suscriptor o tercer usuario. Fíjense que por ley, en el artículo 44, hay unas causales de caducidad de licencia y bueno, y hay unos procedimientos que se ven ahí, que fue lo primero que vimos en la ley, pero no entramos en detalle. Después hay el decreto que reglamenta esta funcionalidad, tiene que ver con la infraestructura, ¿sí? Que es lo que estamos viendo en estos anexos que estamos viendo ahora, tiene que ver con todo lo que vimos en la infraestructura de firma digital, ¿sí? O sea, todo está súper vinculado. Bueno, acá entramos a la parte de controles de seguridad técnica, ¿sí? Uy, espérense, me fue. Esperen que se me chispoteó. Bueno, cuando hablo de seguridad técnica ya empiezo a ver cómo funciona la clave en sí misma, ¿sí? El certificador, cuando otorga, luego del otorgamiento de su licencia, genera un par de claves criptográficas en el mismo ambiente, pero en otro nivel de dispositivo, ¿sí? Cuando hablo de dispositivos criptográficos, hablamos de token, de un nivel de seguridad, y de estos FIPS, ¿se acuerdan que habíamos visto unas siglas, unos acrónimos en la clase 2, creo? Donde se trabaja con esos dispositivos que corresponden con esos estándares que, no me sale la palabra, que garantizan cierto nivel de seguridad, ¿sí? En el caso de las AR, que eran las AR, las autoridades de registro, cada oficial de registro genera y almacena su par de claves pública y privada utilizando un dispositivo criptográfico con certificación overall, FIPS, que todo esto lo habíamos descrito en los acrónimos, con este nivel y con esta versión, o superiores, porque ahora debe haber superiores con respecto al tiempo, ¿sí? Esos certificados van a ser emitidos por alguna de las autoridades certificantes pertenecientes al ministerio o a su equivalente. ¿Qué pasa con los oficiales de registro? En este caso, los suscriptores que usan la plataforma digital eh, no van a usar este tipo de dispositivo ni este tipo de verificación. Eso significa que se utiliza otra forma de verificar la firma para el caso de firma digital remota, ¿sí? No a través de dispositivos, sino a través de un software que genera todo lo que ya vimos en la emisión del certificado. A eso se refiere. Bueno, cuando hay la entrega de clave privada, entonces ahí ya hablamos un poco de eso cuando hablamos de OTP. Pero bueno, dice, el certificador está obligado a generar, exigir o pedir el acceso a datos de creación de firma de los suscriptores. Es decir, en ningún momento yo puedo, después de haber generado, como si yo soy certificador, por supuesto, no puedo pedir los datos de tal o cual persona de manera particular, ¿sí? Los oficiales de registro, en el caso de oficiales de registro, la clave de ellos se almacena en un token y queda protegida a través de dos factores. ¿Sí? ¿Cuáles son los factores? La clave, dijimos que hay una clave pública y una privada y tengo un OTP que me respalda. Eso lo tengo en mi celu y solo yo lo tengo. Entonces dice que hay dos factores, la posesión personal e intransferible del dispositivo criptográfico por parte del suscriptor, es decir, el aparatito, el token, la generación de un PIN o contraseña que la hace el suscriptor, es decir, la que se me pide en el momento de hacer la firma digital, solo él la conoce, eso también ya lo sabemos, ¿sí? Y de esa manera, con esa clave se accede a la clave que tengo alojada en el dispositivo, que es cómo funciona el token, y se almacena en forma centralizada en la plataforma digital. Por eso cuando yo entraba con mi contraseña, entro con mi contraseña que solamente yo la sé, puedo subir un documento, firmar y dentro de ese proceso de firmar se verifica que mi clave pública y mi clave privada hace la desencriptación y verifican que soy yo, ¿sí? Con mi query o con mi query. ¿Vamos bien hasta acá?
Bueno, cuando hago la entrega de clave pública al emisor del certificado, fíjense que el solicitante, todo solicitante de un certificado que se emite bajo la presente política, o sea, la política única de certificación, va a entregar su clave pública a hacer modernización, que es el responsable en la plataforma de custodiarla durante el proceso de solicitud de su certificado. Hacer modernización utiliza técnicas de prueba de posesión, que es todas las verificaciones que se hacen, que ya lo vamos a ver en el manual de procedimientos, para determinar que el solicitante es realmente quien es el poseedor de la clave privada asociada a la clave pública. Ahora estoy trabada. Entonces, hay una clave pública y una privada. La privada solamente yo la sé, la pública está alojada en la plataforma, como para que se den una idea, y esas dos cosas se cruzan. Cuando hay coincidencia, perfecto, me deja entrar a trabajar en la plataforma. Más el OTP que lo tengo asociado a mi celu, ¿sí? Los procesos de solicitud utilizan el formato PKCS, que es el que ya vimos en las siglas, pero vamos a ver luego cuando veamos en detalle ya el proceso matemático de generación de firma, que implementa pruebas de posesión. Remite los datos y la clave pública en una estructura firmada con su clave privada. O sea, todo ese proceso que dice sí, soy yo, no soy yo, es el que me permite acceder a la plataforma. ¿Cómo se produce la entrega de la clave pública al emisor del certificado? La clave pública no puede ser cambiada durante su transferencia, es decir, se genera la clave, se le envía, se la aloja, se asocia esa clave pública a mis datos y es lo que figura en el servidor de Buenos Aires, por ejemplo, donde yo accedo cuando pongo firmar.gov.ar/firmador. Y por otro lado hay una clave privada que solo yo la sé, que esa es con la que accedo cuando yo pongo mi quit y pongo mi clave privada. Esa clave privada es la que me habilita para hacer una contraposición con la pública alojada por allá en la plataforma. Y esa es la entrega que se llama así, entrega de clave pública al emisor, donde la C, modernización en este caso, PFDR, se encarga de custodiar, que nadie acceda a esa clave, que nadie más la sepa, que nadie hackee el servidor, que ningún empleado la sepa, ¿se entiende? Por eso es que cuando yo me lo olvido, no hay recuperación de contraseña, no hay ningún método que me permita acceder al servidor y sacar la clave para decirle, che, toma, esta era la clave que no te acordás. Por eso no existe eso. ¿Sí? Los datos recibidos por el certificador se encuentran vinculados a dicha clave pública, es lo que les decía. Yo genero la clave, la envío y eso se vincula a mi cara, a mis huellas, ¿sí? A mis datos del DNI, al código que tengo yo en mi DNI como privado, ¿sí? Todo eso queda resguardado en la plataforma para cuando yo ponga mi clave pública, acceda, se crucen los datos y pueda trabajar con mi certificado digital para lo que fuera. ¿Sí? Para firmar un documento, para validar la firma, para lo que fuera. El remitente posee la clave privada que corresponde a la clave pública transferida. ¿Se entiende? O sea, ese cruce es el que me permite a mí decir, sí, es Claudia la que firmó, abrir las aplicaciones para que pueda firmar un documento digitalmente. Bueno, esto es un poco más técnico. Cuando hablo de tamaño de claves, en realidad se refiere a un tipo de medida que se usa en las compus, ¿sí? Por ejemplo, acá dice el certificado de modernización y de la CRA, que es raíz, está a disposición de suscriptores y terceros de un repositorio en línea para que yo pueda verificar que ellos también tienen certificado. Es algo público, eso sí, el certificado, no la generación en sí ni los datos que llegaron a esa generación, pero sí el certificado puedo entrar a firmar y ver, ¿sí? Fíjense que es HTTPS, ese es un protocolo que se usa de seguridad, que significa que el sitio es seguro. Sin esos protocolos yo no puedo poner HTTPS y entrar porque no me garantizaría que la página fuera segura. Entonces, todo, cuando ustedes, inclusive cuando ponen datos de tarjeta, cuando van a entrar a una página a poner datos delicados, fíjense, esto es aparte, paréntesis, fíjense que cuando ustedes entren a un sitio que sea sitio seguro, van a tener ahí arribita, en la URL, esto, HTTPS. Eso significa que pueden entrar datos de manera segura, que no va a haber uno que esté robando información en el medio, un software que esté robando información, por ejemplo, y que me puedan hacer phishing de datos, ¿sí?
una de las formas de robar es a través del phishing, otra enmascarar aplicaciones y demás, unos que se hacen pasar por macro, pero ustedes se fijan ahí arriba en el URL y dice cualquier cosa, no dice macro.com.ar. Bueno, todo eso tiene que ver con esto que se llama acceso a sitios seguros, ¿sí? Entonces acá el certificador, es decir, cuando entra a la plataforma, genera su par de claves criptográficas utilizando el algoritmo RSA de 4096 bits. A eso se refiere a tamaños de claves, ¿sí? Ya después vamos a ver si se puede, qué implica que este algoritmo RSA, ¿sí? Vamos a ver si les pongo algún ejemplo para que se pueda ver cómo funciona. Bueno, entonces cuando hablo de disponibilidad de tamaño se refiere a estos bits que estamos hablando acá, hablando criollo, ¿sí? Los suscriptores, incluyendo las AR, es decir, las autoridades de registro, también generan su clave mediante un algoritmo con un tamaño clave más chico, fíjense, de 2048 bits. Eso tiene que ver con la longitud, con una forma de trabajar las claves, que ya vamos a ver que específicamente tiene que ver con ese algoritmo de RSA, que también ya lo vimos al acrónimo en la clase 2, si no me equivoco. Bueno, acá es cómo funciona la protección de esas claves privadas que genero yo al momento de solicitar un certificado digital sobre los dispositivos criptográficos. Cuando hablo de dispositivos criptográficos me refiero lisa y llanamente a un token, ¿sí? Que es como un pendrive que tiene alojado dentro de ese dispositivo el certificado digital asociado a mis datos, ¿sí? La protección de la clave privada se considera desde la perspectiva del certificador, también de los repositorios. O sea, cuando hablo de clave privada, me refiero a cómo la cuida el certificador a los repositorios donde se guarda de las AR y de los suscriptores, siempre que sea aplicable, por supuesto. Bueno, acá, cuando hablo de claves privadas sobre todo, hay estándares de seguridad que se cumplen, ¿sí? Que se utilizan para el momento de generar que están embebidos, se dice, en la plataforma, ¿sí? Por eso acá les señalé la palabra estándares. Se usan estándares que generan ese par de claves. Hay muchos métodos fuera de lo que es algo administrativo. Hay métodos informáticos que me permiten determinar la generación de estas claves para que no se rompan, para que viajen seguras y demás. Esos estándares son los que van garantizando el procedimiento, ¿sí? ¿Quiénes están involucrados en el control de la clave privada? Bueno, eso tiene que ver con una cuestión de cómo se organiza la oficina de AR, pero como en el medio está la generación de una clave por parte de una persona, por eso es que se refieren al control que se puede realizar sobre ese procedimiento, además del matemático, además del informático, por decirlo así. ¿Cómo se almacena? Es otra cuestión. Fíjese que dice procedimiento de almacenamiento de esta clave en forma centralizada o en un dispositivo criptográfico según corresponda. Recuerden que recién vamos viendo la plataforma, pero hay otra forma de tener un certificado. Bueno, que entonces dice, ¿cómo almaceno en un pendrive? O en realidad en el token, para hablarlo más correctamente, es un dispositivo criptográfico que se parece a un pendrive, pero que tiene otro tipo de estructura lógica que nos sirve para garantizar la seguridad, ¿sí? Por eso es que van cambiando los modelos, van diciendo este ya no es seguro porque fue hackeado, o sea, en el momento que se detecta que es vulnerable, ese modelo ya queda obsoleto, ¿sí? Me refiero a los tokens. Y cuando es en forma centralizada, la forma en que se almacena, que es muy técnico también, que se refiere a de qué manera se guarda la info dentro del archivo en forma de ceros y unos, para ser mucho más técnica, a ese procedimiento se llaman de distintas maneras y tienen distintos niveles de seguridad y de formas de realizar ese registro o ese almacenamiento, ¿sí? De la mano de cómo resguardo o cómo se produce ese almacenamiento está la protección de esa clave y los controles sobre esos dispositivos o token o criptográficos, ¿sí?
no todo se hace, no todo hace la misma persona, por eso, por ejemplo, acá hay responsable de activación de la clave privada y acciones para realizar su activación, que son muchas de las tareas de los oficiales de registro, pero ante un problema se genera una incidencia, se manda a Buenos Aires y hay un grupo, un equipo ahí que, por ejemplo, cambié el mail o hay un error en el mail, muere el proceso ahí hasta que Buenos Aires registra en sus bases, fíjese que el procedimiento está en la registración. Supongamos que yo pedí mi certificado digital y escribí mal el mail. Quien es el oficial de registro escribe el mail como lo ve y al momento de hacer el intercambio de identidad para que vea mi rostro, me dice, bueno, ya está generado, ya te va a llegar al mail. ¿Cuál mail? ¿Este? No, no era ese mi mail. Le decía, por ejemplo, yo puse Claudia Ríos 27 y era Claudia Ríos 28, qué sé yo. Esa incidencia, o sea, ya no es el mismo mail, no es exactamente el mismo, por lo tanto no me va a llegar nada de lo que se genere y ya está con una sentencia, por decirlo así, de revocación. Eso es lo que hace que el oficial de registro tenga que estar muy atento, porque no puede tampoco, y ahí fíjese que dice, responsable de activación de la clave privada y acciones para activarla. En ese mismo momento se queda muerto el proceso, ya no puedo obtener mi firma porque el oficial de registro tiene que generar una incidencia en un sistema de incidencias de nación, poner que el mail de tal DNI, de tal quit, no era era este, y esperar que Buenos Aires, así literalmente, que Buenos Aires cambie el mail en la base de datos y diga, ah, no, ahora es Claudia 28, no 27 el correcto, y de ese le avisan al oficial de registro, puede tardar media hora, una hora, 2 minutos o 2 días, depende de cómo tenga la tarea la gente de Buenos Aires, toma esa incidencia, una vez que se informa que ya se solucionó la incidencia, recién se puede proseguir con el trámite. Por eso es que acá habla del responsable de activación de la clave privada y acciones para realizarla. En el medio pueden pasar estas cosas, que ha pasado y pasa mucho, ¿sí? Este periodo de activación tiene que ver con lo que dije, de la clave privada y procedimiento para desactivar. ¿Qué pasa si hubo este incidente, por ejemplo, un error en el mail o el DNI? También puede haber un error en que tipió mal el oficial de registro y cuando va a verificar la solicitud está mal el DNI, pasa lo mismo. Se activa ese periodo de stand-by en donde hace, corrige, verifica primero que esté bien lo que yo le estoy mandando como correcto y recién me avisa. Ese periodo de activación puede demorar, no es instantáneo. Si está todo bien, sí sale en el momento, en 15 minutos tengo un firma, pero si hay incidencias, depende de todos estos vaivenes que les estoy comentando, ¿sí? Bueno, procedimiento de destrucción, requisitos aplicables al dispositivo criptográfico utilizados para el almacenamiento de la clave privada en caso de los oficiales de registro. Es decir, hay unos requisitos que tienen que cumplir también los oficiales de registro, que son quienes emiten y están en vínculo directo con el suscriptor, para poder generar y mandar los datos a Buenos Aires en forma correcta, mediante incidencia si hay algún inconveniente, para poder finalizar la activación y solicitud del certificado. ¿Mm? Bueno, su recuperación de clave privada. Acá estamos hablando en el contexto de hacer modernización. Para los otros casos, fíjense que no va a suceder. ¿Qué dice acá? Esta solo puede ser realizada por personal autorizado, es decir, fíjense que yo tengo una pirámide donde tengo la AC raíz, AC modernización, AC ONTI, debajo de AC modernización, todas las AR, todos los oficiales de registro y toda la estructura que corresponda a pública y privada para la emisión de certificados y para esta gente que me está ayudando a emitirlos. Entonces, acá estoy hablando en la primera capa, por decirlo así, en el primer escalón, que hay personal autorizado sobre dispositivos criptográficos, es decir, sobre tokens, con el mismo nivel de seguridad que el que realice las operaciones críticas de esa modernización. Ahí sí hay una operación de resguardo, a ese nivel únicamente, porque ese es el dador de certificados para el resto de la estructura hasta el último nivel, que sería el suscriptor, persona humana que va como ciudadano a solicitar su firma digital. Entonces, hay solo personas, determinadas personas con cierto nivel de autorización, pero que accede a ese recupero,
que deben ser 2 o 3 personas nada más, ¿sí? Y de alto rango, para que se pueda producir este recupero, ¿sí? Siempre que los niveles de seguridad no estén comprometidos en cuanto a confidencialidad, en cuanto a resguardo y demás, y desastres como hablamos en el punto anterior. Entonces, fíjense que acá dice clarísimo, eso es una pregunta de parcial o de final, como le quieran llamar, no se implementa, bueno, acá me faltó la última, me quedó tarde. Ante una situación que requiere recuperar la clave privada, siempre que no se encuentre comprometida, eso es lo que les decía yo, el certificador tiene un procedimiento para su recuperación con personal autorizado, eso quiere decir. Pero cuando hablo de eso, estoy hablando, acuérdense, reitero, porque es importante, que me estoy refiriendo a AC modernización PFDR, es decir, al nivel de una AC modernización de la plataforma, ¿está? Siempre que no haya un indicio de fuga de datos, que no haya un indicio de difusión de contraseñas y demás, o que estoy hablando de que la persona que tiene esa información no es confiable, o tuvo una falta ética, o demás, ¿sí? Por eso dice, ante una situación que requiera esa recuperación privada y no esté comprometido el certificador con todos los procedimientos que dijimos, entonces sí hay personal autorizado con un dispositivo que puede hacer la operación de recupero. Pero fíjense que eso solo para el nivel de AC modernización. No se implementa, lo que está en rojo es porque ya lo dijimos varias veces, pero siempre es bueno reiterar. No se implementan mecanismos de resguardo, de recuperación de las claves privadas de los oficiales de registro y de los suscriptores. Es decir, los oficiales de registro tampoco pueden olvidarse la contraseña porque si no tienen que pedir un nuevo certificado, un nuevo token, o sea, repetir el procedimiento tal cual porque no tiene un nivel de recuperación como si hablamos de AC, ¿sí? De AC, modernización en este caso. Ellos deberán, fíjense, a proceder a la revocación, o sea, con todas las condiciones que ya vimos de la revocación en la clase pasada, y tramitan una nueva solicitud de emisión de certificado si lo necesitaran para continuar con sus actividades. Si no se revoca y queda revocado, ya la persona no tiene firma digital. ¿Ok? No es obligación que la tenga, por lo tanto, si se revoca por alguna necesidad operativa, judicial o personal, porque ya no la quiere tener, porque solamente la asocia a su trabajo, entonces sola se revoca y queda muerto el procedimiento ahí, la firma queda inactiva, ¿sí? Si la persona va a firmar al otro día un documento después de la revocación, el sistema mismo le va a decir que su firma ya no es válida. ¿Está? Bien. Bueno, ¿qué pasa con las copias de seguridad? Siempre, fíjense que existe. El certificador genera una copia de su clave privada siempre, no de la que está alojada en la plataforma, porque esa está resguardada por los procedimientos y a cargo de AC Modernización o quien correspondiera, ¿sí? Pero sí, la clave privada tiene un procedimiento que garantiza que es íntegra y confidencial, ¿sí? No hay copia de las claves privadas de suscriptores ni de oficiales de registro. Tiene que ver con el rojo de la diapositiva anterior, donde no hay opción de recupero, sino de revocación nada más. ¿Ok? Bien. Bueno, ¿qué controles de seguridad informáticos ofrece? Porque acá estamos hablando, acuérdense, de claves criptográficas, estamos hablando de clave privada, de clave pública, de resguardo, todo tiene que ver con el hardware, con el software, con el procedimiento que se usa, con los estándares informáticos que se usan, con el tamaño de clave, todo muy, muy vinculado a los medios digitales, porque es donde se genera esta clave, ¿sí? Por eso es que se ve todo el entorno y el contexto digital para las garantías que necesita esta clave para que yo pueda después asegurar que tiene el mismo valor que la holográfica. Por eso tanto detalle, por eso tanto cuidado con el entorno, ¿sí? Porque recuerden que de la clase de expediente digital que habíamos dicho, que la firma digital solo es válida en medio digital, pero ese medio me tiene que garantizar la validez, me tiene que garantizar la autenticidad, me tiene que garantizar el no repudio, o sea, todas las características que fuimos evaluando de una firma digital
es lo que estamos viendo ahora en ultra detalle, de por qué se hace, cómo se hace, qué tipo de clave, qué procedimiento y demás, ¿sí? Entonces, existe un control de seguridad, fíjense, informática, que tiene que ver con requisitos técnicos, ¿sí? A ver qué dice. Pues me tapó a mí también. Bueno, el certificador es quien establece, en este caso hace modernización, los requisitos de seguridad que tienen que ver con el equipamiento y el software que certifica, vinculado con qué aspectos. Control de acceso a los servicios y roles afectados al proceso de certificación. Es decir, quién accede a estos servicios, quién habilita, quién resguarda, quién pone el antivirus, quién trabaja en la transferencia de datos, quién tiene el anti-hacking. O sea, hay un montón de contexto que tiene que ver con el acceso al servicio, que es transparente al usuario final, es decir, al suscriptor, pero no así al equipo que está trabajando para que ese proceso sea seguro. ¿Mm? Hay distintas funciones que tienen que ver con el proceso de certificación, también a nivel técnico informático. Hay una identificación y autenticación de roles que tienen que ver con este mismo proceso. El uso de la criptografía para las sesiones, es decir, de comunicación y base de datos, hay un nexo entre la info que va viajando y dónde la voy a guardar. Guardar tiene que ver con la base de datos, cómo la guardo, con qué protocolo se guarda. Bueno, eso es un técnico informático muy, muy particular, pero a esto se refiere. Al decir criptografía, digo, ¿qué método uso cuando abro una sesión? Abrir una sesión es, ¿está seguro acá? ¿Está seguro acá? Sí, entonces envío información. Todo eso que le digo yo como muy trivial tiene que ver con un proceso informático, ¿sí? Especialmente utilizado para intercambio o resguardo de información que debe estar claramente resguardada, claramente segmentada y el envío tiene que ser con métodos seguros, ¿sí? Bueno, históricamente cómo se archiva la información, cómo se hace la auditoría del certificador y de los usuarios, cómo registra los eventos de seguridad, es decir, ante un intento de hacking, qué es lo que hace el servidor, cómo reacciona, a quién informa, qué protocolos activa. Bueno, todo eso tiene que ver con esta línea que dice registro de eventos de seguridad, ¿sí? Prueba de seguridad relativa al servicio de certificación, es decir, si está haciendo lo que debe hacer ese procedimiento, entonces se hace un contraproceso que va haciendo pruebas parciales de cada paso de la certificación. Por ejemplo, cruce con RENAPER. Bueno, ¿cómo lo hace? Cuando entra RENAPER, ¿qué resguardos tiene? ¿Quién en RENAPER, a nivel informático, a nivel de sistema, permite el acceso a la base de datos? ¿Cómo se da el cruce de datos? Bueno, todo eso es relativo a los servicios de certificación, ¿sí? Mecanismos confiables para identificar roles que tienen que ver con el proceso. Bueno, ya lo dijimos, ¿sí? Mecanismos de recuperación para claves y sistemas de certificación. Es decir, si hay un mecanismo es solamente para hacer modernización, no para oficiales de registro, no para suscriptores, sí para autoridades certificantes hacia arriba. ¿Se acuerdan? Algo así. Y acá, vemos que dice en rojo, las funcionalidades mencionadas son provistas a través de una combinación del sistema operativo, software de certificación y controles físicos. Eso es lo que yo les decía. No es solo que yo mando, sino que tiene que ver con qué cable se utiliza. El cable tiene que estar con determinada certificación de seguridad, que lo hay, ¿sí? Con quién, cómo se accede a la base de datos, por ejemplo, de RENAPER, sin que sea ya la clave, solamente cómo saco los datos de una base de datos de DNIs para contrarrestar contra el mío, que estoy diciendo, che, yo soy Claudia, fíjate si es la misma Claudia que está en la base de datos de todos los DNI de la Argentina. Bueno, todo eso en el medio, eso que le estoy contando, tiene que ver con esto, con la funcionalidad que tiene que ver con servicios, ¿sí? Y que básicamente son software que certifican versus controles físicos versus aplicaciones que me van ayudando a la certificación, pero cada una con su característica de seguridad. A nivel computacional, ¿qué dice? Fíjense, el certificador, siempre hablo de, cuando digo certificador me refiero a C, modernización y toda esa historia, que ya la saben, cumple con, tengo que tener calificaciones de seguridad certificadas, es decir, hay estándares
que me van a, por ejemplo, PP Compliance y el 4 sobre los productos que se basan en la implementación. Es decir, yo tengo un token, que a eso dice, a eso se refiere con dispositivo, que usa el certificador y eso está eh, avalado por el Nacional de Estándares y Tecnología. Y cumple con una homologación que ya habíamos visto lo que significaba FIPS, ¿se acuerdan de los acrónimos? De nivel 3 o superior. Eso tiene todo un proceso informático que me da el ok para que ese dispositivo sea seguro, básicamente, ¿sí? Los dispositivos criptográficos utilizados por los oficiales de registro también están certificados por el Instituto Nacional de Estándares y también, pero cumplen con la homologación Overall FIPS 140, esta versión nivel 2 o superiores. Es decir, todo tiene un estándar asociado que todo el tiempo se va probando que sea seguro, que no haya sido vulnerado, si fue vulnerado en qué circunstancia, entonces se hace una nueva versión y así van evolucionando los dispositivos también, ¿sí? ¿Qué controles técnicos? Bueno, esto ya es todo, la base de todo esto que son sistemas, ¿sí? Entonces, sistemas que están desarrollados por nación, o sea, esta plataforma se desarrolla y custodia nación en todos sus sentidos, es decir, yo tengo para proceder a crear un sistemita que tome el dato de mi usuario y lo mande a la base de datos RENAPER, hay un sistema que se genera que a eso se le llama ciclo de vida, que se diseña, se prueba, se recontraprueba, ¿sí? Se hacen pruebas piloto y recién se implementa. Y después de la implementación se hacen ajustes hasta que llega a tener un nivel de uso aceptable, ¿sí? ¿Qué significa aceptable? Que no tiene no tiene errores groseros, que cuida la seguridad, que cuida los estándares, que la información de la persona está segura. Bueno, todo eso tiene que ver con el desarrollo de esto, el de los controles que se hacen en el ciclo de vida de desarrollo del sistema que da lugar a las validaciones que hacemos cuando emitimos un certificado, ¿sí? Por eso acá habla del ciclo de vida, desarrollo de seguridad, el ciclo de vida de un sistema, el desarrollo del sistema, la seguridad de ese sistema y las redes que funcionan, la seguridad de las redes bajo las cuales se transita esta información, se envía de un lugar a otro, se toman para verificar. Bueno, todo eso tiene que ver con cómo desarrollo yo para llegar a esa información. Entonces, acá, ¿qué decimos? Hay controles en el desarrollo, en cómo se administran los cambios y gestiona la seguridad y que tiene que ver directa o indirectamente con la actividad de certificación. Es decir, puede haber un sistema que exactamente sea el que toma la clave privada y la manda a la plataforma de Buenos Aires, como puede haber un sistema intermedio que verifica la identidad, que toma las huellas mías dactilares que me acaban de tomar con el biométrico o mi rostro y las cruza con lo que tengo en RENAPER. Eso es intermedio, pero es parte del proceso. Bueno, todo eso tiene que ver con la seguridad en los sistemas, ¿sí? Acá, por ejemplo, el certificador cumple con procedimientos para el diseño, desarrollo y prueba del sistema, lo que les decía yo, entre los cuales se encuentran separación de ambiente, desarrollo, prueba y producción. Es decir, quien desarrolla está en un lugar, quien hace la prueba está en otro lugar independiente, no se contamina con el diseño, eso quiere decir, y quien está en producción, es decir, quien está trabajando con la recepción de información y demás, trabajan en lugares separados. ¿Por qué? Porque no le puedo decir, che, te paso la info de mi hermana, por favor, fíjate que esté en sistema, no. O sea, son totalmente inconexos en el sentido de la ética y la función está muy claramente definida en cada parte de estos sistemas y así esa separación de ambientes permite que se minimicen los errores, permite que cada uno se concentre en su tarea y que las pruebas no se contaminen, ¿sí? Es decir, yo acá, el que prueba no puede ser el mismo que desarrolla, porque si no la prueba no sería totalmente limpia, ¿se entiende? Por eso habla de separación de ambientes de desarrollo. Y el que está en producción, es decir, el que está trabajando con la base de datos, haciendo informes, y con un certificador que, por ejemplo, la lista de revocados,
no puede estar con el que trabaja en desarrollo, trabajando, no que no puede estar físicamente, sino trabajando en las mismas en tareas que son totalmente eh, en funcionalidad, distantes, separadas, que no tienen nada que ver, y que se pueden fusionar si hay alguna confusión. Entonces se separan los ambientes para que el desarrollo sea limpio, se dice, ¿sí? Bueno, después dice control de versiones para los componentes desarrollados. Bueno, siempre va evolucionando todo, como verán, siempre ahora ya estamos viendo la política versión 2 y estaba la versión 1 primero, y es así como vamos creciendo los casos, se va trabajando en la versión, porque tiene una evolución diferente, porque se apareció un estándar nuevo que se usa, por ejemplo, en este instituto de estándares y de tecnología, y que debemos incorporar. Entonces se empieza a desarrollar esa versión hasta tanto esté, sigue la otra versión funcionando, y bueno, todo eso se llama control de versiones, ¿sí? Porque yo tengo que agarrar ese componente nuevo, desarrollarlo, probarlo, reprobarlo, ponerlo en prueba piloto y recién ponerlo en producción. Con eso tiene que ver. Pruebas de caso de uso, bueno, es algo muy técnico del análisis de sistemas, que tiene que ver con cómo cuento cada cosa nueva que va sucediendo y cómo se desarrolla, y bueno, sigue todo el proceso del ciclo de vida, ¿sí? Seguridad. Se controla, se documenta y controla la configuración del sistema, así como toda modificación y actualización que se implementó con el método de detección. Bueno, eso también tiene que ver con lo mismo, o sea, cómo cuando algo es seguro, tengo versiones, esas versiones van evolucionando y a veces van en forma paralela, no siempre se juntan y una reemplaza a otra, sino que depende del componente de desarrollo que se esté trabajando, ¿sí? No más de eso porque es muy técnico. Redes. En cuanto a redes, bueno, fíjense que hay red interna y externa a modernización, que está vinculada con la obtención de datos, con el cruce de información, con el traslado de información, con las validaciones y demás. Entonces, a cargo de ese control de esa red, que es una red física, que también hay gente que solamente trabaja en cómo se interconectan las máquinas, por decirlo así. Eso sería la red, una interconexión de máquinas, y que es ajeno a lo que hay adentro, pero sí está a cargo de la interconexión de las máquinas, de cómo, bajo qué circunstancias y cuáles son las conexiones que tienen que mantenerse seguras. Eso, por ejemplo, ahí está la persona que trabaja con hacking o anti-hacking, si se quiere, para que no le hackeen la red, para que no entren las personas no autorizadas a la red donde está la plataforma, donde están los servidores de los certificados, porque si no sería un desastre, ¿se entiende? Entonces, hay gente para todo, ¿sí? Fíjense que en este caso decíamos, esperen que ya me fui. Bueno, en este caso de la seguridad de redes está a cargo de esa dirección, que no sé si se llamará así ahora, pero bueno, es una dirección de infraestructura y ciberseguridad. ¿Ven? O sea, específicamente se encargan de la seguridad de esas redes y de los ataques cibernéticos que se tienen de todo el mundo todo el día, nada más que uno no sabe eso porque no se dedica a eso, pero las personas que están en un data center, por ejemplo, son los encargados de proteger la red externa e interna de ataques externos. A eso básico, por decirlo así, de un modo sencillo, ¿sí? Son las personas que se encargan de la protección de la información, pero del ingreso a la red de personal no autorizado, bajo ningún método. Hay muchísimos métodos de hacking que todo el tiempo están intentando atacar. Bueno, y hay sistemas de anti-hacking, hay sistemas de ciberseguridad que protegen toda esa infraestructura para que al proteger la infraestructura, es decir, protejo la casa y protejo lo que está dentro de la casa, que serían los datos. Eso sería la seguridad en redes, ¿sí? Por decirlo de un modo más casero. Bueno, cuando hablo de confidencialidad, estamos hablando obviamente de que no se puede compartir ningún tipo de información, es decir, la información de los suscriptores o solicitantes que la recibe la modernización o cualquier auto de registro tienen que tratarse en forma confidencial y no se pueden hacer públicas sin consentimiento de sus dueños, ¿sí?
a menos que la justicia lo solicite y para eso ya hay un procedimiento judicial que me hace una exigencia y tengo que darla, pero si no, no se puede, ¿sí? Eh, bueno, cualquier personal que tenga acceso a los certificados y a la información está obligada a respetar la confidencialidad del suscriptor o quien solicite, ¿sí? Puede ser una empresa también. Esperen que corro esto. Obviamente que no se aplica si es que la información del certificado se obtiene de fuentes públicas. Por ejemplo, entro al listado de certificados revocados. Eso es público. No, no habla de eso, sino el dato específico de quién solicitó la suscripción, de datos personales como el DNI, del mail y esas cosas, ¿sí? La información remitida por el solicitante al momento de efectuar un requerimiento es considerada confidencial y no se puede divulgar a terceros sin su consentimiento previo y expreso. Bueno, esta información confidencial está referida a los suscriptores y a todo lo que tenga acceso el certificador o la autoridad de registro durante el ciclo de vida del certificado. Es decir, desde que lo obtengo hasta que queda caduco, no puedo brindar información que esté vinculada a la info confidencial del suscriptor. Eso es muy sencillo, así que ni lo vamos a ver. Vamos a ir abajo. La información remitida por el solicitante. Bueno, esto no lo vamos a... Es más de lo mismo, es decir, y no es tan relevante, ¿sí? El certificador, si nos quedemos con esta frase, el certificador garantiza la confidencialidad frente a terceros de la clave privada. Eso sí es importantísimo, porque si yo le doy la clave privada a una persona ajena al dueño, ¿qué puede hacer? Puedo firmar por esa persona, ¿sí? Fíjense que dice, frente a terceros de su clave privada, la que al ser el punto de máxima confianza será generada y custodiada conforme a lo especificado en la presente política única de certificación. Es decir, cualquier información que se resguarde en los servidores o en la base de datos o se vincula al proceso de gestión del ciclo de vida de certificados emitido por el certificador se consideran confidenciales. Cualquier información que esté almacenada en cualquier soporte, dispositivo, token, base de datos, certificado digital, o sea, todo lo que tenga que ver con la emisión y almacenada en un soporte que se transmita verbalmente o vinculado a un procedimiento, se considera por ley de protección de datos personales confidencial. A eso se refiere, ¿sí? Otra es toda la información que está relacionada con los planes de continuidad de operaciones también es confidencial. Controles de procedimientos de seguridad, cómo se hacen, los registros de auditoría. Las auditorías son privadas, son resguardadas porque no se pueden dar a todo el mundo la auditoría, porque la auditoría tiene un sentido de observar falencias generalmente para poder, irresponsabilidades, entonces no se puede divulgar en modo público. Si todas las auditorías en general son confidenciales entre el auditado y el auditor, por lo tanto no se pueden divulgar. Por eso habla acá de lo que tiene que ver con el plan de continuidad. Si hay un desastre, ese desastre, si no tiene que ver con algo, por ejemplo, de público conocimiento, no lo puedo divulgar. Si ya todo el personal firma un convenio de confidencialidad bajo el cual lo que sucede en determinadas circunstancias es confidencial y solo afecta al involucrado y a quien tiene que resolver. Es decir, pues en este caso, hacer modernización y el involucrado, que sea una auditoría, sea un proceso de sistema o sea un proceso de almacenamiento, no es de divulgación pública, a eso se refiere. ¿No? ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, anteriormente. Bueno, ya vamos terminando, por suerte. Otros aspectos puse acá, eso tiene que ver con toda la otra información. Tomé de confidencialidad, tomé algunos puntos, tomé algunas cosas que tienen que ver con el almacenamiento, con el ciclo de vida de sistemas, y dentro de la política hay muchos puntos más que son estos que están acá solo nombrados, que ya no los vamos a ver en detalle porque ya vimos un montón, y quiero terminar hoy con esta política para que podamos empezar otras, ¿sí? Acá, dentro de esta política, tenemos información confidencial, información que se considera confidencial y que no, pero ya les dije a grosso modo cuál, así que eso no hay problema. Responsabilidad de los roles involucrados, es decir, eso sí tiene sentido porque
Un oficial de registro no puede divulgar un montón de cosas, lo mismo que una C, lo mismo que una autoridad de registro o una autoridad certificante, ¿sí? Derechos de propiedad intelectual, todo lo que se produce dentro de para la plataforma, en la plataforma y sobre modernización, es propiedad de modernización del Estado, de la nación. No yo que programo, no porque yo programe soy dueño de lo que programé, sino que yo trabajo para modernización, el dueño de la propiedad intelectual es modernización, o sea, el Estado, no yo, Claudia, que trabajé, por ejemplo, para generar un módulo que tomaba la info de clave privada y la mandaba al servidor. ¿Se entiende? A eso se refiere con derechos de propiedad intelectual. Igual si quieren chumear la política, lo pueden hacer. Responsabilidades y garantías, bueno, todas las garantías que ya vimos en la clase 1 y 2 de cuáles son las obligaciones y cuáles son los derechos que tiene ACE Modernización con respecto a todo el proceso de certificación y de emisión de un certificado, ¿sí? Cuándo se produce el delito de responsabilidad y limitaciones bueno, cuál es la responsabilidad de AC o de un firmante con respecto a terceros, es decir, lo que firmen las terceras personas a través de su certificado no es responsabilidad de modernización. Yo tengo mi certificado, firmo cualquier cosa, no es que se hace cargo de hacer modernización. AC me emite mi certificado y me dice, usted señora ya puede firmar digitalmente todo lo que quiera. Entonces, mi responsabilidad es ver qué firmo, cómo lo firmo, si que no divulgue mis datos, tal cual vimos a lo largo de todas estas clases, qué es lo que no debo decir, custodiar mi clave privada, evitar su divulgación, todos los detalles que ya vimos, ¿sí? El objetivo de hacer modernización de esta plataforma es brindarme mi certificado digital, es decir, darme la posibilidad de que yo firme digitalmente. Una vez que eso se produce, todo el resto de lo que yo haga con mi clave es responsabilidad mía. ¿De acuerdo? A eso se refiere. Y bueno, las condiciones de vigencia, ¿se acuerdan? Ya las vimos. 4 años para la remota, 2 años para el token, así que no vamos a ir mucho más que eso. 10 años cuando se trata de hacer modernización y demás, ¿ok? Bueno, eso hasta acá, o sea, hasta hace un segundito, terminamos con la política única de certificación, gracias a Dios. Sí, espérame un segundo. Bien, entonces, terminando la política única de certificación, algo que viene muy cortito, que bueno, tenemos unos minutitos, tiene que ver con los acuerdos con suscriptores, ¿sí? Es decir, acuerdos de suscriptores, autoridad certificante, plataforma de firma digital, que es nuestra plataforma, ¿m? Con la que estamos trabajando por ahora. Entonces, la solicitud de certificado, acá nos dice quiénes son los que pueden ser un suscriptor, que ya lo vimos, ¿sí? Pero vamos a cerrar este acuerdo para que después podamos avanzar con otra cosa. Son todas las personas humanas, porque recuerden que hay entidades jurídicas que también pueden solicitar certificado, que pretenden un certificado digital para firmar digitalmente cualquier documento o transacción que la pueda usar para autenticar o para cifrar. ¿Sí? La C-Modernización emite un certificado que, que se usa en relación con ese servicio que habíamos visto, el protocolo OCSP, y que tiene que ver con la emisión de certificado para proveedores de servicio en relación a la firma. Esta resolución, perdón, ya la vimos. Perdón. Esto no lo había dejado en silencio el cero. Ok, entonces esto ya lo paso así muy rápido porque ya definimos que era un suscriptor, ya vimos cuál era el contexto de la firma digital para suscriptores. Nada más que esto ya está apartecito, por decirlo así, en un acuerdo con suscriptores, que es lo que un suscriptor adhiere cuando solicita un certificado digital, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nos tiene que quedar? El acuerdo con suscriptores tiene que ver con la solicitud de certificado y su procesamiento, ya lo vimos, pero es registro de solicitante, se confirman los datos, esto es un resumen, ¿sí?
Hay una confirmación de datos del solicitante, aceptación de los términos de uso, aceptación de este acuerdo, ¿sí? Se crea la contraseña de usuario, se usa el OTP, que ya lo vimos, y se genera la creación del PIN de firma y solicitud de certificado. Ya vimos toda la emisión de solicitud, así que no hace falta que la veamos de nuevo. Los procedimientos que se usan para el registro de solicitantes y las solicitudes ya las describimos en nuestra política única de certificación, a eso nos dedicamos las dos últimas clases, ¿sí? Y después ya tenemos que ver el manual de procedimiento que tiene cosas un poquito más específicas aún. Los suscriptores, incluyendo a las autoridades de registro y los proveedores de otros servicios, usan el algoritmo de RCA, que les dije que tal vez lo veamos en detalle con una clave de este tamaño, medida en términos de bits. Mientras que la semanización hace una comprobación del titular usando la clave pública y privada, usando el método PKCS que ya lo vimos también, ¿sí? O sea, vamos a ver, vimos cómo se llama, vamos a ver en detalle después cómo sucede eso matemáticamente, ¿sí? Pero eso excluye a la clave privada, que es la que hace la confirmación de los datos, ¿sí? Siempre se generan a través de la plataforma que vimos que es PFDR. En ningún caso, ninguna autoridad de registro ni sus oficiales pueden tomar conocimiento o acceder bajo ninguna circunstancia a las claves privadas que ya dijimos. O sea, que por eso no hay recuperación para proteger estas contraseñas, no hay ningún método de recuperación de claves para el suscriptor. ¿Se acuerdan? Si me olvidé la contraseña, tengo que hacer todo el procedimiento de nuevo, desde validación de rostro hasta generar una nueva contraseña y generar, por supuesto, la solicitud de un nuevo certificado, previa revocación del mismo. Bueno, acá dice, obligación de los suscriptores, bueno, esto ya lo saben, y con esto ya terminamos. Tiene que mantener los factores de autenticación, es decir, no divulgar contraseña, ni PIN, ni semilla OTP, no compartirlo ni divulgarlo. Solicitar la revocación cuando corresponda, informar si hay algún cambio en los datos que tiene el certificado digital, por ejemplo, lo que hablábamos del caso del mail, revocar el certificado en caso de que cualquier modificación de los datos se efectúe por una cuestión azarosa, se me rompe el mail, lo que fuera, entonces tengo que informar y proveer toda la info que sea requerida al momento de generar el certificado. Verificar los datos que se están enviando al certificado y dar el OK. ¿Sí? Bueno, con esto estaríamos terminando la política única y el acuerdo de suscriptores, que es bastante simple y que no quería que pase para la otra clase, así lo cerrábamos ahora, ¿ok? Así que bueno, si no hay más dudas hasta acá, sí les voy a dejar ya el lunes o martes una pequeña con actividades para que puntualicen lo más importante de esta política única de certificación, ¿ok? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe, bien. Bueno, bueno, corazones, perfecto. Entonces, si no hay más dudas, cerramos hoy aquí y la próxima clase ya vamos a ver seguramente método de RCA, cómo se funciona el método PKS, que son ya cosas más específicas que tienen que ver con una cuestión de manera de enfocar ya la validación matemática del método de validación de generación, perdón, de esta clave pública y privada que se habló durante toda la política. Así ya va a ver con qué seguimos, qué conviene seguir, ya que estamos hablando de clave, lo más seguro es que sigamos con el método, ¿ok? Muy bien, profesor. Profe, una consulta. Sí. ¿Sí? ¿Usted lo va a subir para que hagamos el trabajo y no va a dar tiempo de hacerlo? Sí, yo seguramente el lunes o martes lo subo para que tengan tiempo hasta el viernes. Si lo puedo subir antes, mejor, ¿ok? Van a ser preguntas simples, no se preocupen que ya lo saben. El tema es que me gustaría que vamos poniendo como lo más importante de cada política, porque son un montón de anexos, ¿sí? Y de cada anexo es como un mundo, entonces no quiero que se pierdan en ese mundo y les quede ya como un practiquito hecho para poder estudiar para después, ¿ok? Entonces después les voy a decir, estudien tal práctico, y esta es la teoría del práctico, ¿se entiende? Bien, profe, gracias. Ok. Bueno, entonces si estamos de acuerdo, dejamos acá y en breve les aviso lo del... Ay,
Profe, no se le escucha. Está. Perdón. Acá estoy, me había quedado sin bate, espero que haya grabado la clase porque si no me da un patatús y no se haya perdido la info. Ya subo la clase y ahí probamos si quedó todo ok. Bueno, en breve trato de subirle el lunes, máximo martes, una guía para que cerremos esta política, ¿ok? Ahora sí, ahora sí me despido y que tengan buen fin de... Chao, Bien. Chao, hasta luego, profesora. hasta luego, Gracias, profe, igualmente. hasta luego.